Capítulo 26. La humanidad valquirie aterrizó con brusquedad y se tambaleó hacia adelante unos pasos antes de recuperar el equilibrio. Apretó los dientes. Todo estaba mal. Su mente y sus sentimientos eran un caos. Ya no sabía qué creer. Caminó hacia el borde de la montaña y miró hacia abajo. Si se lanzara por el acantilado y dejara que la gravedad hiciera su trabajo, no moriría. Una caída desde esa altura ni siquiera la lastimaría. A excepción de un poder demoníaco que la superara, no había nada que pudiera acabar con su vida. A todos los efectos, era inmortal. He vivido 10.000 años y, con toda probabilidad, viviré 10.000 más. ¿Cuándo fue la última vez que sentí los cambios del tiempo? Al igual que el resto de su tribu, había alcanzado la madurez rápidamente, en menos de 2 décadas. Sin embargo, a pesar de su longevidad, no eran inmunes a los estragos del tiempo. A medida que pasaban los siglos, lentamente, muy lentamente, envejecían. La fuerza que una vez había estado en sus brazos menguó, el fuego en su carne se debilitó. Todos ellos, excepto ella. Todos escaparon de la inevitable decadencia de la edad. Con cada año que pasaba, su poder crecía, mientras que su cuerpo se mantenía joven y fuerte. Una guerrera en su mejor momento, así era, y así sería siempre. Cerró los ojos y pudo recordar a sus hermanas de batalla, a sus compañeras de tribu, a aquellas con las que había nacido y crecido. En su tribu, la fuerza decidía el lugar que uno ocupaba. Y así, en poco tiempo, las demás le habían dado su lealtad. Así es, yo era el que quería ir a la guerra, ¿no? Con ella a la cabeza, la tribu dejó atrás las montañas que llamaban hogar y emprendió su camino de conquista. Con cada batalla, con cada año que pasaba, veía a sus hermanas caer. Algunas ante las garras y las espadas de sus oponentes, otras ante la edad. En aquel momento, no se opusieron al camino que les había impuesto, por lo que nunca lloré su pérdida. El dolor y la muerte son el precio que hay que pagar por una buena lucha. Pagaría con mucho gusto ese precio, 100 veces más. Y entonces, no me arrepiento. Sus hermanas nunca se habían quejado. En su tribu, morir en batalla se consideraba el mayor honor. Bajo su mando, atravesaron el fuego del infierno y fueron forjadas de nuevo por él. Y en poco tiempo, sus enemigos vencidos también comenzaron a unirse a sus filas. Lo que una vez había sido una tribu se convirtió en una legión. A medida que su número crecía, viajaban cada vez más lejos, en busca de poderosos señores demoníacos. Con cada rey y reina que derrotaba, su poder crecía. Aún así, no pude encontrar ninguna paz. Algo dentro de mí no podía descansar. Y así seguía adelante. Se empezó a correr la voz de la existencia de la reina violenta y, de alguna manera, aquello en lo que ella creía empezó a asociarse con ella, hasta que ya no se podía pensar en ellos por separado. Los rumores en el inframundo hablaban de una guerrera que luchaba con honor y no deseaba el control ni la dominación. Era absurdo e inaudito. Como raza de buscadores de placer, era imposible para la mayoría de los demonios siquiera comprender que pudiera haber quienes fueran a la guerra sin tener ningún interés en el botín, en esclavos, sirvientes y carne para darse un festín. En cambio, los cuentos decían que la reina violenta ofrecía algo más. Algo tan fuera del alcance de los demonios, que nadie ni siquiera soñaba con ello. La salvación a través de la pureza del combate. ¿Era siquiera posible algo así? ¿Podría haber una lucha tan grande, que el acto de participar en ella pudiera purificar a alguien? El poder de satisfacer la propia lujuria no puede conducir a la pureza. Tampoco podría el impulso de satisfacer los propios deseos. ¿Pero qué pasaría si en la batalla misma hubiera salvación? Fue una idea absurda. Pero de alguna manera, cada vez más demonios comenzaron a creer en ello. No les ofrecí la salvación, pero ellos creyeron que si morían por mí, podrían obtenerla. No les mentí. Pero tampoco los detuve. Si querían luchar por mí, ¿quién era yo para negarles algo? Y así, las filas de su legión crecieron. Ella derrotó a un señor demonio tras otro, adentrándose cada vez más en el infierno. Sin embargo, ninguno de sus seguidores se quejó. Ninguno pidió descanso, el fin de sus batallas. Con el tiempo, los demonios que lograron atravesar las puertas llevaron esas historias al mundo humano. Los humanos, que eran débiles y de corta vida. Humanos, que eran brillantemente ingenuos. Humanos, ¿quién podría soñar? Eran débiles, pero tenían batallas que librar. Entonces les ofrecí mi fuerza a cambio de su fe. El extraordinario poder de las esperanzas y los sueños, cristalizado y concentrado en una idea singular. Valquirie misma.
El poder psíquico de tal cosa era enorme, hasta el punto de convertirse en magia verdadera. Reforzada por ello, Valkyrie se hizo aún más fuerte, hasta el punto de poder enfrentarse a señores demoníacos aún más poderosos. Desear fuerza para la batalla es lo más natural del mundo. Y entonces creí que eso era todo lo que los humanos querían. Sin embargo, ahí no terminó la fe de los berserkers. El objetivo no era obtener poder por el mero hecho de luchar, sino luchar, morir y entrar en el salón de los muertos. Y todo el tiempo su propio camino continuó. Así es. Recorrimos los 9 círculos. Su anfitrión se había mantenido fuerte durante todo el arduo viaje. En el 9º círculo, Cocytus, el lago congelado, uno por uno, todos perecieron. El 9º círculo, hogar de los traidores, aquellos que habían traicionado la confianza depositada en ellos, fue donde perecieron sus cuerpos. Pero no fue allí donde dejaron de seguirla. Sus almas continuaron marchando detrás de ella y llegaron a las tierras más allá del lugar donde la confianza y la lealtad murieron. Me siguieron hasta la muerte. Pero aún así, incluso después de eso, permanecieron fieles a mí. Para entonces, Valkyrie ya llevaba luchando más de 5000 años. Su sed de batalla había muerto hacía mucho tiempo, pero el vacío en su interior permanecía, un anhelo inexplicable por algo que no conocía. Cansada pero incapaz de morir, lo único que la mantenía en marcha era el deseo de encontrar el propósito que había estado buscando todo este tiempo, el significado de su vida. Fue en ese momento cuando se encontró con Odín. Y por primera vez en su vida, conoció la derrota. Enfrentada a Gungnir, aprendió lo que era ser superada por completo. El poder del antiguo dios era demasiado. Calculó que debía estar a la par del legendario Mundus, el recién coronado príncipe de las tinieblas que había consumido el fruto de Qliphoth. Mientras ella yacía ante él al borde de la muerte, derrotada, pero con su orgullo intacto, Odín había hecho lo impensable. La había perdonado. El círculo de matanza y muerte no terminará para ti, no hasta que hayas encontrado tu propósito, y así, el encuentro entre la demonio y el jefe del panteón nórdico había terminado. Y lo mismo ocurrió con el largo camino de conquista de Valkyrie. Finalmente había conocido la derrota y sabía que la respuesta a su pregunta no podía encontrarse solo a través de la batalla, sin importar contra cuántos oponentes luchara. En ese momento me pregunté si todo lo que había pasado no había tenido sentido. Tanto los demonios como los humanos le habían brindado su lealtad. Habían luchado por ella y al final habían muerto por ella. Las palabras de Malevar resonaron en su cabeza. Nunca les pedí que me siguieran. Nunca tuve que hacerlo. Todo lo que tuve que hacer fue blandir mi espada y me siguieron por su propia voluntad. Entre los que maté yo mismo y los que murieron por mí, ¿cuántas almas he enviado al más allá? Eso nunca la había preocupado antes. La muerte era inevitable. Era la otra cara necesaria de la vida. Todo lo que vivía debía morir. Host. Millie, pasada la temporada de observación de estrellas, entonces ¿por qué me molesta ahora? ¿Por qué duele tanto pensar en sus caras? Si cerraba los ojos, podía ver a todos y cada uno de sus seguidores. Podía recordar cada herida en sus cuerpos, cada línea en sus rostros por el paso del tiempo. Podía ver cada una de las formas congeladas que se habían unido a las innumerables otras en Cocytus. Todos murieron por mí, por alguien que ni siquiera sabía por qué luchaba. Si lo supieran se avergonzarían. ¿Cómo podría enfrentarlos, sabiendo que había desperdiciado sus vidas? ¿Por qué estaba pensando en todo esto ahora? Nunca les pregunté si querían pelear. Si quisieran continuar. Estoy seguro de que nunca se rendirían. Mientras hubiera aliento en sus cuerpos, continuarían. Sin embargo, si les hubiera pedido que pararan, por un breve instante, tuvo una visión de sí misma en el inframundo, rodeada de sus seguidores. Sin embargo, ninguno de ellos estaba armado. No marchaban hacia una tierra desconocida para la guerra y la conquista. Pero tenían una sonrisa en sus rostros. Porque habían encontrado un hogar. Un lugar al que pertenecían. Ah, ahora lo veo. Podría haberles dado eso. En todo este tiempo, ni siquiera me molesté en preguntar si alguno de ellos fuera feliz. La visión en su cabeza cambió y se convirtió en la de una de las personas de Operou. La gente corriente a la que ella menospreciaba, que vivía su vida cotidiana lo mejor que podía. No eran guerreros excepcionales, pero vivían, sonreían y hacían lo mejor que podían. No era como si su mundo estuviera libre de conflictos. Las criaturas sin vida llamadas Grimm se aprovechaban de ellos. Sin embargo, no salían de su camino para buscar batalla.
Y eso, a su vez, les permitía disfrutar de breves períodos de paz. Momentos en los que podían permitirse simplemente vivir. Y en ese tiempo, pasaron por las innumerables alegrías y desesperanzas mundanas de la vida cotidiana. No había nada grandioso en nada de eso. Pero no carecía de sentido. Ella había estado observando todo este tiempo. Y en el centro de todo, estaba aquel a quien ella más había estado observando. El chico que le había mentido, Oscar. Las palabras de Malevar volvieron a sonar en su cabeza. Todos los demás murieron por honor, y solo él habrá muerto por amor. ¡No! Pase lo que pase, ella no podía permitir que eso sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta tanto el pensamiento de su muerte? No era una respuesta a la que pudiera llegar mediante la lógica. Ningún razonamiento le permitiría resolverlo. Pero sus sentimientos sabían la verdad. Es porque su vida tiene sentido. Y. Es porque me preocupo por él. La respuesta era tan obvia, tan simple, que no podía creer que le hubiera llevado tanto tiempo llegar a ella. Y en el momento en que llegó a esa respuesta, todas las demás cosas que parecían obstáculos insuperables, simplemente encajaron en su lugar. Me mintió porque era la única manera de estar cerca de mí. Él eligió estar cerca, a pesar del peligro. Valkyrie nunca había mentido en su vida, solo decía la verdad. Aún así, ella había causado más daño del que Oscar jamás haría. No era simplemente decir mentiras o decir la verdad lo que importaba, sino lo que uno decidía hacer, cómo decidía vivir. Valkyrie había sido sincera, pero hizo la vista gorda ante el sufrimiento de quienes la habían seguido. Oscar puede haberle mentido, pero era infinitamente más consciente de los problemas de quienes lo rodeaban. Aunque débil e ingenuo pudiera ser, no era desleal. Eligió vivir fiel a sus sentimientos, acercarse con valentía a alguien incluso si pensaba que estaba fuera de su alcance. Y no lo había hecho por un deseo de su fuerza o un deseo de emularla. En todos estos miles de años, él fue el primero que eligió seguirla simplemente por ella. El valor de la vida de una persona no se limita únicamente a su habilidad para manejar la espada. Él había podido ver eso en ella. Y por eso le enseñó a verlo en los demás. Ella apretó los puños, los 4. Les he fallado a quienes creyeron en mí antes. No lo volveré a hacer. Sin dudarlo, volvió a tomar vuelo y se dirigió hacia la ciudad tan rápido como sus alas la permitieron. Muy por debajo, el suelo se hizo añicos por la velocidad y la fuerza con las que pasó volando. Muchas otras cosas también estaban tomando forma ahora que su corazón ya no estaba nublado. Malevar no se interesaba en absoluto por mis acciones, a menos que de alguna manera le preocuparan. Y nunca lo había hecho hasta que nos establecimos con los humanos. También señaló al chico, ese era su objetivo desde el principio. Separarnos. Sus ojos brillaron, pero no de ira. Aguanta un poco más, no te fallaré. En cuestión de segundos, se encontró sobre Uperou. Se lanzó en picado hacia el suelo, disminuyendo la velocidad en el último momento para aterrizar perfectamente sobre sus pies. Era tarde en la noche y la mayoría de los habitantes del pueblo estaban dormidos. Podía escuchar cada latido individual. Cerró los ojos, se concentró y encontró al que estaba buscando. Bien. La serpiente aún no lo ha alcanzado. Hablando de eso, se concentró en una de las señales de energía demoníaca de los alrededores y se dirigió hacia ella. Mientras caminaba, extendió una mano hacia un lado y en ella se materializó su espada dorada. Uno de los guardias de la ciudad, que todavía estaba despierto y cumpliendo con su deber, la vio acercarse, armada con la enorme espada, y su rostro palideció. Casi se tambaleó hacia atrás. La demonio lo miró brevemente y su miedo se duplicó, solo para ser reemplazado por una conmoción absoluta cuando ella asintió levemente. «Cumples bien con tu deber, humano», fue todo lo que dijo mientras pasaba. El guardia la observó irse con la mandíbula abierta. ¿Eso fue un cumplido? Eso era todo. Su vida había llegado a su punto máximo. No iba a mejorar más. Decidió que bebería por la mañana para celebrarlo. Aunque, chico, siento lástima por quien sea que esté buscando. Valkyria continuó su camino a grandes zancadas hasta que llegó a una pequeña casa. Allí se detuvo. Podrías salir o podría enterrarte mientras aún estás dentro. Tú eliges. La puerta se abrió y Malevar la serpiente salió deslizándose. Hay que reconocerle que logró ocultar la expresión de sorpresa en su rostro casi de inmediato. Ah, la reina violenta regresa. Espero que tu vuelo haya ido bien. Dejó de hablar cuando una espada dorada se detuvo a menos de 1 pulgada de su garganta. Esta vez, no pudo ocultar su sorpresa.
Sabiendo que podría estar en peligro, había lanzado preventivamente su barrera más fuerte a su alrededor antes incluso de salir de la casa. Dicha barrera había reflejado en el pasado las llamas de Belial e incluso el hielo del clan Cerberus. La espada de Valkyrie lo había atravesado como si ni siquiera existiera. Imposible. Este poder, ¿cómo puede poseerlo? Él no era capaz de sentir su energía en absoluto. La única otra ocasión en la que eso había sucedido fue cuando conoció al legendario Caballero Oscuro. Absurdo. Es imposible. No hay forma concebible de que ella haya obtenido el poder de Esparda, o algo parecido. Entonces, ¿cómo es que no pude detener su espada? Lo diré solo una vez, dijo Valkyrie. Aléjate del muchacho y deja de experimentar con la gente de este asentamiento. Los ojos de Malevar se abrieron. ¿Por qué te importa siquiera? Dijo. Ninguno de ellos es un guerrero como los de tu salón. Es cierto que no son valquirias, ni berserkers, ni los guerreros incomparables de la horda demoníaca. Sus 4 ojos brillaron en rojo. Tenías razón en una cosa. He quitado la vida, de una manera u otra. Más que cualquiera de nosotros, he causado muerte. Y nunca podré cambiar eso. No importa lo que haga, no puedo alterar el pasado. Pero puedo elegir qué hacer aquí y ahora. Por cada alma que se encuentra en el Salón de los Muertos, debo continuar. Debo llevar adelante sus voluntades, sus legados. Ese es mi deber. Este pueblo, es su gente. Están bajo mi protección. Recuérdalo. Si el lector hubiera estado presente en la escena en la que se produjo esta conversación, se habría encontrado con la increíble visión de una serpiente con la boca abierta en absoluto asombro. Sin molestarse en esperar una respuesta, Valkyrie se giró y se alejó. No tardó mucho en encontrar el lugar que buscaba. Estaba a punto de empujar la puerta para abrirla y entrar, cuando se detuvo. En cambio, con vacilación, extendió la mano y llamó a la puerta, casi con suavidad. Y por casi queremos decir con tanta fuerza que la casa tembló. Ella lo intentó. Unos momentos después, la ventana del piso superior se abrió, revelando a un Oscar nervioso y asustado, cuya expresión cambió a sorpresa cuando vio a Valkyrie. ¿Puedo entrar? Esa simple pregunta hizo que Oscar se quedara pensando 2 veces. Se dio cuenta de que no había forma de que pudiera terminar de procesarla en un futuro cercano, así que simplemente decidió responder. Ese sí, por supuesto. Solo dame un momento. Se oyó el sonido de pasos rápidos que bajaban por una escalera y, un segundo después, la puerta se abrió de par en par. Valkyrie se agachó para entrar. Era lo suficientemente alta como para que el marco de la puerta no pudiera acomodarla de otra manera. Lo mismo ocurrió con los muebles del interior. Ninguno de ellos había sido construido teniendo en cuenta a alguien de su tamaño y, con solo mirarlos, supo que sería mejor que evitara sentarse en ellos. En cambio, finalmente centró su atención en el chico. ¿Está todo bien? Preguntó. Pareces sorprendido de verme. Un poquito. Nunca me has visitado en casa antes. Es cierto. Ni siquiera me molesté en averiguar cómo era tu casa. Esto fue tan inesperado que Oscar se quedó paralizado por un momento, incapaz de responder en absoluto. Está bien. Después de todo, no puedes molestarte por la casa de un señor, no. Ella negó con la cabeza. No eres un escudero ni un guerrero de ninguna clase. Oscar sintió que se le hundía el corazón. ¿Había sido esto todo? ¿La había decepcionado de alguna manera? Sin embargo, me gustaría que sigamos pasando tiempo juntos. ¿Te parece aceptable? Aturdido, el niño se encontró asintiendo.